Y bueno, vamos a orar antes de tocar el tema que el Señor hoy puso en mi corazón. Dice: Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy en libertad y juntos, Señor, como familia. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, abras nuestro corazón, Señor, para que aquello, Señor, que no hemos podido al día de hoy sacarlo, Señor, de raíz, podamos hacerlo. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas todos los días constantemente. Te damos gracias, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo hoy está aquí entre nosotros para poder instruirnos, amarnos, consolarnos, Señor, pero también para levantarnos como esos guerreros valientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de iniciar, quisiera que te tomaras un tiempo para que despejes tu mente, porque quiero compartirte esta pregunta y que la puedas pensar a fondo. ¿Qué pasaría si hoy te llamara Papá Dios a su presencia? ¿Qué crees que te diría? ¿Te llamaría por tu nombre? ¿Te reconocería? ¿Te diría: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? O a lo mejor te diría claramente: no te conozco, aléjate de mí porque eres un hacedor de maldad. ¿Qué pensarías que diría el Señor de ti? Por eso puse el título a este mensaje que se llama: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para tu encuentro con Dios? Y muchos cristianos, yo sé, o muchos hermanos, sabemos que tienen esa seguridad y esa certeza de que dicen: sí, yo estaría hoy mismo con el Señor, porque el Señor sabe cómo me he conducido en todo este tiempo. Pero en muchos otros habría mucha angustia y preocupación de lo que les diría el Señor si los llamara a su presencia. Déjame recordarte que nadie de los que estamos hoy aquí presentes sabemos si el día de mañana estaremos en esta tierra. Nadie tiene asegurado el tiempo en esta tierra, solo Dios sabe. Solo el Señor lo sabe. Y si es así, ¿por qué en nuestro caminar día con día pareciera que tenemos mucho tiempo y el tiempo suficiente para que en algún momento podamos caminar rectamente delante del Señor? A veces caminamos así, a veces pensamos, es decir, que el que es joven todavía le toca una larga vida. Nadie lo sabe, solamente el Señor lo sabe. Y yo considero que es una decisión muy arriesgada el pensar de esa forma. El pensar que voy a tener más tiempo a lo mejor para ponerme a cuentas con el Señor. Y si gustan abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo 15 y 16, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. El Señor está enterado absolutamente de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que hablamos, con qué intención lo decimos. Y habemos muchos que me pueden decir: Luis,
la verdad es que yo ya no peco, yo ya no digo mentiras, yo ya no fornico, yo no he matado a nadie. La verdad es que yo no he matado a nadie. Y gloria a Dios por eso. Muchos en nuestro caminar hemos corregido muchas cosas. Dios nos ha hablado fuertemente y nos ha sacudido. Pero también Dios quiere seguir transformando nuestra mente y nuestro corazón, porque hay cosas que no hemos sacado totalmente y de raíz. Existen otras áreas en las cuales no estamos haciendo lo correcto y tampoco a veces queremos ni siquiera mencionarlo. Como por ejemplo, ¿cómo tratas a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo reaccionas cuando el jefe te pide que te quedes horas extras a trabajar? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu actitud? ¿Con quién te relacionas en el trabajo? ¿Cómo miras a las personas? A lo mejor del sexo opuesto, con deseo, con odio, con indiferencia. ¿Cómo te expresas de las personas que sabes que no tienes empatía con ellas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que miras en las redes sociales? ¿Cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo les hablas a tus padres? ¿Qué actitud tienes frente a todos los problemas que llegas a tener durante la semana? Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy acerca del comportamiento que debemos de tener nosotros como hijos de Él? Y quiero que me acompañes al libro de Hebreos 13, y dice así: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Versículo 2, no se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Versículo número 3, preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Versículo 4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben de ser fieles el uno al otro. Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Versículo 5. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Número 7. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Versículo 8. Jesucristo nunca cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios.
Y de ahí nos brincamos al versículo 16, dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Son los sacrificios que agradan a Dios. Versículo 17. Obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Y por último, el versículo 18 dice, oren por nosotros, estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Wow, qué enseñanza nos ha dado esta carta a los hebreos, de cómo un cristiano se tiene que conducir. Y el primer versículo que leíamos decía que nos amemos unos a otros, pero ¿qué es amar? El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. ¿Cuántos de aquí no somos pacientes? ¿O somos muy pacientes? El Señor ha trabajado mucho con mi vida en cuanto a la paciencia. Muchísimo. Eres paciente cuando vas con tu esposa y va a visitar 20 tiendas y la acompañas con una cara de sonrisa. A veces es complicado, ¿no? En 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Ya cuando vamos a la tienda número 15, ya se nos quitó la sonrisa. Ya no somos amables. Ya decimos, apúrate mujer, ¿no? Decídete. Dios ha trabajado mucho con mi paciencia. Demasiado. Demasiado. Pero Dios es bueno. Dice que el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. ¿En algún momento tú has envidiado algo de alguien? No sé, su estilo de vida, su familia, sus hijos. Dice que el amor no es orgulloso, pero tampoco es grosero y no es egoísta. A veces en nuestro comportamiento día a día somos muy groseros con los papás, ¿no? Yo tuve un tiempo de sanación con mis papás porque yo era demasiado grosero con ellos, muy grosero. Que no le contestaba con malas palabras, pero sí con mucha mala actitud. Cuando me mandaban a hacer algo decía, yo otra vez, ¿por qué no le dices a mi otro hermano? Decía, siempre me dices a mí, siempre me mandas a mí, siempre quieres que yo haga esto, siempre quieres que yo haga esto, siempre me mandas a lavar los baños, Señor, ¿por qué? Y siempre había queja en lugar de agradecimiento. Dicen que el amor no se enoja por cualquier cosa. Y a veces porque pasa la mosca nos enojamos. A veces porque un trabajador hizo mal su trabajo nos enojamos, en lugar de instruirlo cómo hacer las cosas. Y eso nos pasa constantemente en la vida diaria. No sé si a ti te pase, pero a mí sí. Y constantemente el Señor me está hablando diciendo, Luis, corrige tu forma de hablar. Luis, tienes que ser un hijo mío. Tienes que amar al que te está odiando, al que está hablando mal de ti, tienes que amarlo. Yo, Señor, es que está hablando de mí. Y no es cierto, es mentira. Ámalo. El Señor te dice, ámalo. Ay, que pusieron mal los platos en la mesa. Ámalo.
ámalo al Señor. Oye, que el hijo no te escuchó, ámalo. Amén. Dice que el hombre que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No está recordando eso. Ay, es que fulanito me ofendió. Ay, que fulanita me hizo caras. Ay, que el vecino no me prestó, no sé, su escoba. No recordamos eso. No aplaudimos a los malvados. Si estamos en un ambiente donde hay personas que se expresan mal de otros, no los aplaudimos. ¿Por qué aplaudir? Más bien, ¿por qué no confrontarlos para que cambien su manera de pensar? Dice que debemos preocuparnos por los que están en la cárcel y los que han sido maltratados. Tenemos que interceder por ellos, por los justos o por los injustos, por todos. Porque, ¿sabes? El Señor, en el anhelo de su corazón, no quiere que ninguno solo se pierda, que todos sean salvos. Estamos en el tiempo de la gracia. Y es el tiempo donde hoy podemos retomar ese camino y caminar rectamente delante del Señor en todos los sentidos. Interceder por aquellos que han cometido errores graves, aquellos que han asesinado, aquellos que han secuestrado, aquellos que han robado. Obviamente no conocen nada del Señor, tenemos que llevarles el mensaje a ellos. Y aquellos que han sido maltratados. Y la palabra dice que nos pongamos en su lugar. ¿Cómo se sentirían ellos? Aquella persona que ha sido maltratada con una palabra, con el pensamiento. Aquellas que han recibido un abuso físico, un abuso sexual. Tenemos que interceder por ellas, tenemos que preocuparnos por ellas. Dice que debemos de considerar el matrimonio como algo muy valioso. Y precisa que Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles. Ojo con eso. Aquellos que somos casados deben saber que Dios nos ha permitido tener una ayuda idónea para compartir nuestra vida hasta llegar a ser una sola carne. Pero también Dios nos está confiando el corazón de esa mujer que Dios ama o a ese varón para que lo cuidemos. Dios nos ha dado la bendición de cuidar su corazón. Porque sabes, Dios lo ama tanto como a ti te ama. Sea hombre o sea mujer. Dice que no debemos de preocuparnos por el dinero, que debemos de estar contentos con lo que tenemos, pero a veces envidiamos mucho al vecino que tiene el carro de lujo, ¿no? El carro deportivo, o tiene una casa espectacular. A veces envidiamos al jefe, ¿no? Y dices, wow, qué empresa tiene, qué coche, qué familia, él se va de viajes. Dios te ha bendecido y tienes que estar agradecido con lo que Él te ha dado. Y no nos preocupemos por tener más dinero. El Señor es dueño de todo y al final de cuentas Él nos ha puesto aquí como administradores porque todo lo que está aquí es de Él. Es del Señor. No es de nosotros. Nosotros solo somos administradores de todo lo que es suyo. También dice que pensemos en los líderes, ¿no? Que nos han anunciado el mensaje, aquellos que han llegado a tu vida
y han sembrado esa semilla que ha sido fértil, que por el día de hoy estás aquí. Que gracias a su corazón dispuesto, tú hoy estás aquí siendo renovado de mente, de corazón, y donde has empezado a caminar por ese camino estrecho. No dejes de interceder por ellos. Y no sé si lo recuerdas, quién fue la primera persona que te compartió. O aquella persona que te hizo regresar a esos caminos del Señor. A lo mejor naciste de cuna cristiana. Yo no nací de cuna cristiana. Pero hay muchos cristianos que tienen que volver a nacer de nuevo para retomar ese camino del Señor. No hagamos caso a enseñanzas extrañas que nada tienen que ver con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo las vamos a identificar y a diferenciar? Con nuestra comunión con el Señor, leyendo la palabra. Él nos da discernimiento de las cosas que son buenas y malas. Que ofrezcamos continuamente esas alabanzas al Señor como lo hicimos ahorita en la mañana, que nos podamos deleitar, que podamos expresar con todo nuestro ser cuánto le amamos, cuánto estamos agradecidos con Él. Eso mantiene constantemente nuestra comunicación con Él. El tener ese contacto con el Señor es algo espectacular. Es como el Wi-Fi. Cuando tenemos nuestro celular y no tenemos Wi-Fi, no podemos tener acceso a las cosas que hay en el mundo, ¿no? Podemos ver muchas noticias de diferentes países. Información, hay mucha información en las redes sociales. Pero cuando no tenemos Wi-Fi, no podemos tener acceso a toda esa información. Cuando nosotros a través de nuestra alabanza nos conectamos con el Señor, abrimos todos esos recursos del cielo y están disponibles para que nosotros podamos estar en la presencia del Señor en ese tiempo y en ese lugar preciso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos permite estar en tiempo real en la presencia del Señor. Qué maravilloso es estar así. ¿Cómo ve el Señor? ¿Qué ambientes hay? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es su resplandor? ¿Cómo es su sonrisa? ¿Cómo es su caminar? Es maravilloso. No nos olvidemos de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tenemos con aquellos que no lo tienen. No nos olvidemos de hacer lo bueno. A veces tenemos una actitud de rechazo con las personas, más con las que están en la calle, por la forma como huelen o la forma en cómo están vestidos. Y dice el Señor que tenemos que hacer lo bueno en todo, no nada más con aquellas personas que huelen bonito, que nos agradan, sino hacer lo bueno en todo, en nuestro trabajo, hacer las cosas correctamente, como si fueran para el Señor. Hay que hacerlo bien. Mi papá me decía, hazlo bien y a la primera. Mi papá me decía mucho eso. Y es algo que se me quedó muy grabado, pero yo le agregaría algo más. Hazlo bien y a la primera como si fuera para Dios. Y a lo mejor no recibes recompensa, a lo mejor tú dices, ay, es que mi jefe nunca valora lo que yo hago. Pero el Señor sí. El Señor valora cada esfuerzo, cada gota de sudor que tú derramas, el Señor sí lo valora. Y el Señor te va a bendecir de una u otra forma. Te ha bendecido hasta el día de hoy con tu salud, te ha bendecido con tu trabajo, ha bendecido a lo mejor a tus papás para que sean proveedores, para que no te falte nada para la escuela. ¡Wow! ¡Qué bendición, Señor! Gracias. A lo mejor no tienes la computadora de última generación, pero tienes una computadora que funciona y dices, wow, puedo hacer mis trabajos ahí. Gracias, Dios.
hacer lo bueno siempre. Y no nada más cuando alguien te vea, sino más bien en lo oculto. El Señor se agrada de eso. Y tenemos que obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros líderes de ministerios, a nuestros consejeros. Tenemos que bendecirlos. Tenemos que ser obedientes con ellos. Tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder por ellos, porque son humanos tan simples y tan sencillos como cualquiera. Tenemos batallas, por supuesto. Todos tenemos batallas, más los líderes. Satanás está, dice, como león rugiente esperando a quien devorar. Satanás quiere cortarle la cabeza a los líderes. Son los primeros que estamos en la lucha diaria. Y si tú no estás en una lucha diaria, aguas, porque a lo mejor estás consintiendo el corazón de Satanás. Ojo con eso. Todo lo que escuchamos anteriormente es lo que Dios quiere. Y quiere que estemos preparando la tierra para su regreso. Él viene por su novia. Él viene por su iglesia. Pero Él quiere una iglesia pura y santa. No quiere una iglesia a medias. En Mateo 24, del 42 al 44 dice: por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. ¿Cuándo va a llegar el Señor? Cuando menos lo espere. Cuando menos lo espere. Pero ¿cómo te va a agarrar? ¿Pecando? ¿Haciendo las cosas a medias? Primera de Pedro 5:8 dice: estén siempre atentos y listos, porque para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Iglesia, te invito a que seamos una iglesia dispuesta a vivir la palabra, no solamente a conocerla. En Efesios 4 del 1 al 2 dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, dice Pablo, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. O sea, que todo esto lo hagamos en amor. Si somos pacientes, en amor. Si somos humildes, en amor. Señor, tengo que hacerlo en amor. No por obligación, no porque es mi esposa, la tengo que acompañar hoy al hospital. Híjole, ¿soy obediente? Sí soy obediente. Pero no lo estoy haciendo con amor. Hay que hacerlo con alegría. Es mi esposa, sí. Yo sé que va a ser bien, somos obedientes. Vamos al hospital a ver qué nos dice el médico, que le hagan los estudios necesarios. Yo voy con ella, con alegría, con gozo. Es mi esposa. Seguramente vas a tener oposición para ser obediente y cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero Dios no nos dio mandamientos que no se puedan cumplir, porque no es un Dios injusto. Él no es injusto. Él es un Dios bueno y Él es muy justo. Y no te dotó un espíritu de derrota, sino dice la palabra que te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
O sea, tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Con amor y con sabiduría. En mi caminar con Dios, para estar alineado, ha sido un proceso que no ha sido fácil, como muchos de ustedes han tenido sus procesos. Pero en cada batalla que Dios me ha permitido estar, Dios me ha dado victoria en esas. Y muy seguramente a ti también te ha dado batallas en las cuales has tenido esas victorias. Hemos tenido enfermedad, escasez económica severa de niño. He tenido mentalidad de mendigo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero Dios ha renovado mi mente constantemente. Siempre Dios me ha recordado que ha estado conmigo, que ha estado de mi mano. ¿Hay marcas de esas batallas? Por supuesto. Hay cicatrices. Hay esas cicatrices, pero Dios nos ha fortalecido y en verdad que nos ha mantenido de pie. Y no es para que me quede con esa mentalidad del pasado, sino es para que pueda ver lo que Dios tiene más adelante para cada uno de nosotros. Por eso, en mi caminar yo necesito estar permanentemente conectado con Él. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no sé tomar una decisión en mi trabajo sin Él. Más cuando no sé qué hacer. No sé si a ustedes les ha pasado que en el trabajo hay tareas o hay actividades que dices, híjole, esto me pidió el jefe y no sé cómo hacerlo. Entonces yo digo, Señor, la verdad no sé ni por dónde empezar, no sé dónde buscar, a quién acudir, qué hacer, pero el Señor es tan bueno que siempre nos pone en la mente algo. Busca a esta persona, te acuerdas de él, y de ahí el Señor abre las puertas para que se pueda cumplir esa tarea. En esta semana yo hoy le pedí perdón a mi esposa por actitudes y palabras que no la honraban. Y ahí está mi esposa de testigo. Tenemos que estar constantemente analizando nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro comportamiento hacia con los demás? Y yo le decía a mi esposa, perdóname porque te he hablado mal. He tenido mucha presión. A veces cuando tengo ciertas actividades en el trabajo que hay presión, pues a veces uno reacciona de una forma que no es correcta. Y yo le decía, perdóname, amor, porque tú no mereces un hombre que no te honre. Yo debo de honrarte. Y es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros con nuestra familia, empezando por casa. Los que son hijos de Dios están en constante comunicación con nuestro Señor Jesucristo, teniendo tiempos de intimidad y expresando a Dios el comportamiento que tenemos cada día. Los hijos que aman a Dios viven en obediencia a sus mandamientos. Como dicen muchos jóvenes, 24/7, los 365 días del año. Y clamar su venida. Los hijos de Dios trabajan arduamente para que las personas alejadas de Dios conozcan de las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de ellos. Tenemos que compartir el evangelio y hacer discípulos
Ese debe ser nuestro estilo de vida. Pero aparte es un mandato del Señor. Dios nos lo ha mandado a hacer. Imagínate si el Señor te llama mañana y te dice, oye, ese mandato de haber compartido mi palabra, mi mensaje, ¿lo hiciste? Señor, ¿lo hiciste? Con tu compañero de al lado del trabajo, con quien te sientas, ¿se lo compartiste? No sé, pero yo me estremecería. Y la pregunta de esta mañana, tarde, que quiero compartirte es, ¿estás preparado para hacer un cambio radical en tu vida? Y caminar día a día como si fuera el último en esta tierra. Familia, tenemos todo para caminar con rectitud. Todo. Para influenciar a otros, para alcanzar a otros, para transformar a otros. Por eso, esa es la visión de la iglesia. Primero tenemos que ser renovados desde lo más profundo, porque si no, ¿qué vamos a compartir? Y después tenemos que influenciar a otros a través de nuestro testimonio, alcanzar a otros y transformarlos, porque Dios los ama. ¿Qué pasaría si mañana el Señor te llamara? Yo la verdad, yo no pienso arriesgarme más. Yo hoy decido caminar rectamente delante del Señor, para que el día de mañana, cuando Él me llame, me diga, has sido buen siervo, ven, gózate conmigo. Y no me mire y me diga, Luis, es que no te conozco. Señor, yo soy de Vida y Victoria, yo predicaba, Señor, yo oraba. No te conozco. Es más, vete. Yo no quiero eso para mi vida. Entonces no pierdas tu tiempo, iglesia. No pierdas tu tiempo y camina en rectitud delante del Señor. Vamos a orar para este tiempo. Yo sé que el Señor ha sido bueno y fiel y Él confronta constantemente nuestros corazones. El Señor ha transformado y ha permitido que hayamos cambiado muchas cosas de nuestra antigua naturaleza. Pero hoy quiere refinarlas, purificarlas. Hoy quiere detallarlas. Hoy quiere hacer a ese varón y esa mujer perfecta delante de Él. Y vamos, te invito a que te levantes y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Sabe lo que tuvimos en la semana, sabe aquello que no hemos podido sacar durante años. Sabe exactamente aquel tema, aquella circunstancia en la cual nos ha mantenido a veces esclavizados. Y ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón y dile, Señor, tú sabes con lo que he batallado. Padre, hoy estamos delante de ti, tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos. Papá, te queremos pedir perdón porque no hemos sido obedientes a lo que nos has mandado hacer. Señor, hoy decido caminar rectamente delante de ti y no esperaré un día más para quitar de raíz todo aquello que no te agrada, Señor. Mi egoísmo, mi forma de hablar. Señor, no he podido con este adulterio, no he podido con esta fornicación. Señor, he visto cosas que no te agradan en las redes sociales. Señor, mi pensamiento siempre de juzgar a los demás. Señor, yo no lo quiero en mi vida.
Yo no quiero en mi vida las adicciones que he tomado, las drogas, el alcohol, el cigarro, Señor, la pornografía, Padre. Hoy declaro, Padre, que no lo quiero en mi vida. Te pido, Padre Santo, que lo deseches, lo destruyas. Pulverice, Señor, ese pecado de mi vida. Revélame todo aquello que ha lastimado tu corazón, Señor. Y todas aquellas cosas que han lastimado los corazones de mis papás, de mis hermanos, de mis hijos, para que yo pueda tener la oportunidad y pedir perdón, Señor. Que también pueda perdonar a aquellos, Señor, que me han ofendido, y que pueda convivir con ellos en armonía, en amor, Señor, escuchando tu voz. Permite que sea un instrumento útil en tus manos para amar, para edificar, para ayudar, para fortalecer, para alimentar a aquellos que lo necesitan, Dios. Y hacer que tu familia crezca. Que tu familia crezca en todas las iglesias. Que la gente sienta ese imán, que digan: yo quiero ir a ese lugar, no sé por qué, pero yo quiero estar en ese lugar. Se ve que hay una alegría inmensa. Yo quiero ir a esa iglesia, papá. Que seamos una iglesia que ame. Que no veamos la condición de las personas. Sabemos que van a venir muchos lastimados. Sabemos que van a venir muchos enjuiciados, Señor. Pero permite hoy, Señor, verlos como tú los ves. Y poder ellos descubrir esos dones y talentos que tú les has dado. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado para saber cómo debemos de ser esos hijos tuyos, obedientes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.